Estimados alumnos, en la sesión de hoy vamos a analizar el régimen jurídico de voto electrónico en España. Haremos unas breves reflexiones introductorias, trataremos de dar la descripción de algunos conceptos relacionados con el voto electrónico, trataremos de describir el estado del arte del voto electrónico con algunas experiencias de carácter nacional e internacional y seguidamente analizaremos la única ley que regula voto electrónico en nuestro ordenamiento jurídico, que es la Ley Electoral Vasca en la reforma del año 1998. Decidir es algo imprescindible para el devenir de la historia, para el desarrollo de los poderes públicos, para la concreción de las ideas, para el ejercicio, en definitiva, de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Los derechos se realizan precisamente a través de decisiones y en los estados democráticos, detrás de estas decisiones, existen votaciones que las legitiman. De ahí la importancia de estudiar, de analizar los mecanismos a través de los cuales se pueden llevar a cabo y desarrollar estas decisiones. El marco jurídico en el cual se lleva a cabo la ubicación del derecho de sufragio en nuestro ordenamiento jurídico debe tener presente algunos preceptos. En primer lugar, el artículo 23, apartado primero de la Constitución española, que se refiere al derecho de participación ciudadana en los asuntos públicos. En segundo lugar, el artículo 68, apartado primero, de también este mismo texto, el texto del 78, nuestra norma fundamental, que se refiere al derecho de sufragio como un derecho universal, libre, igual, directo y secreto. Asimismo, tenemos que tener en cuenta, en este marco jurídico al que nos estamos refiriendo, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, nuestra Ley Orgánica de 5/1985, de 19 de junio. Esta ley, tanto en la sección décima como en la sección decimotercera, hace referencia a la regulación, por una parte, del voto por correo, en los artículos 72 a 75, y por otra parte, en los artículos 84 a 94, en relación al ejercicio, al desarrollo del proceso de votación. Tres reflexiones son necesarias, entre otras muchas, por supuesto, pero quizá estas tres son necesarias como norte, como guía en cualquier estudio que analice la implementación, la convergencia entre procesos electorales y nuevas tecnologías. Por una parte, que las nuevas tecnologías han supuesto en el ámbito electoral un punto de inflexión determinante, que han marcado un plano previo y un plano posterior a este advenimiento, a esta revolución. En segundo lugar, que se ha generado la necesidad de un diálogo necesario, de un entendimiento entre perspectivas y disciplinas muy distintas. Por una parte, la disciplina técnica, la disciplina tecnológica; por otra parte, la disciplina legal. Asimismo, las disciplinas sociológicas, politológicas, están llamadas a entenderse. Y por último, y como reflexión también determinante, es importante considerar que el voto electrónico es una herramienta al servicio del sufragio. Solo en este orden y de acuerdo a esta catalogación, cualquier reflexión podrá ser de utilidad. ¿Qué es el voto electrónico? El voto electrónico es aquel voto que se ejercita de acuerdo y en función de procedimientos electrónicos. Esta definición, que en principio puede resultarnos muy sencilla, ha sido constantemente mal utilizada en la medida en que se han tergiversado conceptos y herramientas dentro de esta definición. De hecho, tanto los ámbitos nacionales como internacionales han sistematizado las definiciones en relación al voto electrónico. Podemos decir que hay dos grandes categorías en materia de voto electrónico. Por una parte, el voto electrónico presencial, que utiliza herramientas electrónicas, bien sea en la fase de escrutinio, bien sea en la fase de ejercicio en sí mismo, y por tanto hablamos de voto electrónico cuando se utiliza tarjeta con banda magnética, pantallas táctiles, lápices electrónicos, identificación a través de huellas digitales o faciales, pero en cualquier caso son categorías de voto electrónico presencial. Y por otra parte podemos hablar de voto electrónico remoto. El voto electrónico remoto diferencia cuando su ejercicio se produce en un entorno controlado, por tanto ámbitos de intranet, o en un entorno no controlado, cuando por tanto se utiliza la red y estamos hablando propiamente de la categoría de voto electrónico a través de Internet. Esta sistematización, por tanto, digo, ha sido muy importante.
A su vez, existen una serie de trabajos en la actualidad que han ido escalonando reflexiones importantes en los estudios de los procesos electorales que utilizan herramientas electrónicas. Podemos citar así algunos de ellos, puesto que existen muchos en la actualidad, y así el Código de Buenas Prácticas Electorales de la Comisión de Venecia, que se aprueba el 18-19 de octubre del año 2002, que lo que viene a constatar es la necesidad de generar y consolidar unas buenas prácticas electorales que, en definitiva, lo que vienen es a recopilar ese patrimonio cultural electoral, ese electoral heritage, que de alguna forma habla de cosas tan sencillas como generar procedimientos de votación sencillos para el votante, que sean seguros, que sean fiables y que, en definitiva, sean escrupulosos y respetuosos con un sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, como decíamos al principio. Además de este documento, podemos hacer referencia a las recomendaciones del Consejo de Ministros del Consejo de Europa del año 2004, aprobadas concretamente el 30 de septiembre, que fijan también la necesidad de crear unos estándares mínimos de carácter legal, de carácter técnico y procedimental para los ordenamientos jurídicos que decidan potencialmente introducir voto electrónico y hacerlo, por tanto, compatible con esas buenas prácticas en el ámbito electoral. Podríamos también citar, en torno a estos documentos que decimos que son referencia o guía en el desarrollo de nuevas tecnologías y procesos electorales, el informe del Consejo de Estado de 24 de febrero de 2009 sobre las propuestas de modificación del régimen electoral general. Este informe de este órgano constitucional español se plantea en un apartado también ciertas reflexiones acerca de la conveniencia o no de la utilización en nuestro proceso electoral de voto electrónico. Y es curioso analizar en qué sentido se pronuncia este órgano a través de su informe, y así leo textualmente un párrafo que me parece de gran utilidad. Dice el Consejo de Estado: la introducción del denominado voto electrónico ha figurado entre las propuestas contenidas en algunos programas electorales y parece necesaria una reflexión sobre la posibilidad de su incorporación al procedimiento de votación descrito en la LOREG. No se pretende, dice el Consejo de Estado, sin embargo, formular una propuesta concreta sobre si debe o no debe introducirse alguna modalidad de voto electrónico, sino simplemente poner de manifiesto las ventajas y los riesgos inherentes a esta opción. Por lo tanto, nos confirma en qué momento se encuentra nuestro sistema electoral, nuestro ordenamiento jurídico, de cara a poder implementar una herramienta de voto electrónico. Como experiencias de carácter internacional, a las que me refería al principio, podemos, en primer lugar, constatar que no solamente en Estados Unidos, no solamente en Europa, en Latinoamérica, en cualquier rincón del mundo se han hecho ya experimentos con voto electrónico. Vamos a poner de relieve algunas experiencias por su trascendencia. El caso de Bélgica. Desde el año 1989, el gobierno belga encarga una serie de estudios de análisis de los procesos electorales en aras de una potencial utilización de voto electrónico, y como resultado de estos trabajos, 5 años después, se elabora una ley en el año 1994 que utiliza voto electrónico. Esta ley se aplica con cierta crítica fuerte por parte no solo de determinados sectores sociales, sino incluso por parte de los poderes públicos, y el proceso de evolución posterior nos lleva hasta el año 2007, donde la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, es invitada en misión electoral a observar la aplicación de esta herramienta de voto electrónico belga, que utiliza tarjeta con banda magnética, y elabora un informe que plantea una serie de críticas y propone una serie de mejoras, de transformaciones que debe sufrir la ley electoral belga del año 1994. Fruto de esta misión de la OSCE, se lleva a cabo la modificación de la ley electoral del 94 y se crea la ley electoral del año 2008. Esta ley también introduce 2 opciones de voto electrónico en los procesos electorales en Bélgica. Por una parte, un sistema de voto en papel mejorado, que viene a ser una especie de híbrido entre el procedimiento anterior, que es un procedimiento de voto electrónico con tarjeta, como decíamos, con banda magnética, de lectura en una urna electrónica, y el procedimiento clásico ortodoxo de votación con sobre y papeleta. Es un sistema de voto en papel mejorado porque introduce el llamado ticketing, es decir, el votante obtiene en soporte papel la constatación del ejercicio de su voto y, asimismo, la comprobación de que lo ha ejercitado y que lo ha hecho en un sentido
de acuerdo a sus pretensiones. Por otra parte, existe la opción de voto a través de Internet por el sistema de encripción homórfica, pero esta opción, que es más compleja y plantea unos problemas distintos, solamente se reserva para los votantes belgas que viven en el extranjero. Como experiencias, también podemos poner de relieve el caso estonio por su peculiaridad. Estonia es el único país del mundo hasta la fecha que utiliza voto electrónico a través de Internet. Además lo hace con carácter vinculante, es decir, sin perjuicio de que se sigue manteniendo el sistema de voto clásico y tradicional con sobre y papeleta, permite al votante optar por este sistema de voto electrónico a través de la red y además que su opción de voto registrada de esta manera sea vinculante. Algunas cifras respecto del estado de Estonia. Podemos citar que en el año 2005 es cuando se utiliza por primera vez, con un porcentaje ciertamente escaso de participación, en torno al 2% del censo, pero ha ido creciendo año tras año. Podemos citar el proceso electoral del año 2007, donde ya se incrementa ese porcentaje, y en el año 2009 todavía crece un poquito más para pasar del 2% de participación en el año 2005 a un porcentaje de participación en las elecciones al Parlamento de Estonia de marzo del año 2011 del 24,3% del censo. Luego vemos que hay un incremento considerable. Los votantes belgas utilizan un sistema a través, como hemos dicho, de Internet con una ID-card. Es un sistema que introduce firma electrónica y que con dos contraseñas, con dos pins, identifican perfectamente al votante y a la transmisión de la información a través de esta ID-card en cuanto al ejercicio del voto. Es una tarjeta que acredita al elector de forma personal y que se utiliza también para otro tipo de gestiones con los poderes públicos, pues como tributación o incluso gestiones de naturaleza privada, gestiones bancarias. Y por último, y como experiencia internacional, podemos citar también el caso de Alemania. Alemania permite la utilización en la ley electoral federal, en el artículo 35, en la Bundeswahlgesetz, del uso de máquinas electrónicas. Recoge, por tanto, la posibilidad de utilizar estas herramientas para facilitar la votación, dice esa ley electoral, y para facilitar el recuento de votos. No obstante, el desarrollo de esta herramienta ha supuesto llegar a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional Federal alemán y así nos encontramos con una importante sentencia del 3 de marzo del año 2009 que declara la inconstitucionalidad del Reglamento Federal sobre aparatos de votación por considerar que en el proceso electoral que se produjo el 18 de septiembre del año 2005 para las elecciones al 16º Parlamento Federal alemán, al Bundestag, se pervirtieron, se quebrantaron preceptos constitucionales determinantes, concretamente los que hacen referencia al artículo 38 de la Constitución alemana y al apartado 20, apartados primero y segundo de la misma, en los que se hace referencia a dos principios electorales determinantes. Por una parte, la igualdad de los ciudadanos en el ejercicio del sufragio y, por otra parte, el principio de publicidad de las elecciones. Una sentencia muy interesante, sin duda, y que ha supuesto toda una serie de enseñanzas para los estudiosos de nuevas tecnologías y procesos electorales. Como experiencias, por otra parte, de votaciones electrónicas nacionales, también podemos citar algunas de ellas. Desde el año 1995, en España, se hacen experimentos con voto electrónico, si bien no con carácter vinculante. Encontramos, por ejemplo, en las elecciones al Parlamento de Cataluña, la selección de dos municipios, concretamente de una serie de colegios electorales, en el barrio del Ensanche, en Barcelona, y en el municipio de Anglès, en Gerona. Los datos en cuanto a participación de esta prueba, que ya digo que era voluntaria y que, por tanto, el votante, para que su voto fuera registrado, debía ejercerlo por el sistema clásico tradicional de sobre y papeleta, los datos revelan que en Barcelona, de 435 votantes, votaron por procedimiento electrónico 290. Y en el caso de Gerona, de 774 votantes, 561 lo hicieron a través del voto electrónico. También en Galicia, 2 años después, se seleccionan una serie de colegios electorales de Santiago de Compostela y se insertan herramientas de voto electrónico con carácter experimental y, de nuevo, no vinculante. Los datos esta vez quizás son un poquito más alentadores y podemos decir que de 1.561 votantes censados votaron electrónicamente 999.
Estos datos ponen de relieve, puesto que posteriormente se hicieron estudios estadísticos acerca de las cifras, ponen de relieve una enorme brecha digital, es decir, una importante discriminación entre determinados sectores de la población en cuanto a la edad, en cuanto a la cercanía, familiaridad o proximidad en el uso de las nuevas tecnologías, incluso en cuanto al género masculino o femenino. Existe una enorme e importante brecha digital. En el año 1999, también en Valencia, en el municipio de Villena, se lleva a cabo una experiencia con voto electrónico que aquí incrementa un poquito más de nuevo el porcentaje de participación. También experiencia sin carácter vinculante, pero las cifras aquí ya reflejan que los votantes que deciden optar por esta opción complementaria y experimental están en torno a un 33,42% del electorado. En el año 2005, y también con carácter experimental, el Gobierno decide utilizar votación electrónica, esta vez por Internet, en el referéndum sobre el tratado por el que se establecía una Constitución para Europa. Se seleccionan 52 municipios y se ejercita un tipo de votación que utiliza la red, bien en un entorno presencial y, por tanto, en el lugar, en la mesa, en la sección donde se ejercita el voto, o bien en un entorno controlado pero no presencial. Los datos quizá en esta experiencia no son tan alentadores, puesto que el porcentaje de participación es muy escaso, tan solo del 0,54%. Como reflexiones o enseñanzas de esta experiencia, fundamentalmente los informes y los documentos al respecto ponen de relieve la necesidad de un trabajo multidisciplinar. Es necesario que el lenguaje técnico, el contenido técnico, informático, tecnológico, se entienda, negocie y genere acuerdos con la perspectiva legal, jurídica, politológica y, en definitiva, exista una convergencia común. Además, se plantea que quizá la utilidad de este tipo de experiencias esté más bien enfocada a determinados colectivos, el censo de residentes en el extranjero, discapacitados, que en definitiva una totalidad del censo electoral. También con posterioridad se utiliza en España, y se puede citar como experiencia de la que podemos obtener algunas enseñanzas, la utilización de los llamados CAEs, los colegios electorales administrados electrónicamente, tanto en las elecciones a Cortes Generales de marzo del año 2008 como en las elecciones al Parlamento Europeo de 7 de junio de 2009, se utilizan en distintas provincias colegios electorales que gestionan toda su actividad controlados electrónicamente. Se obtienen también, lógicamente, distintas enseñanzas, unas más positivas que otras, unas más útiles que otras. Nos parece interesante quizá reflexionar sobre el pronunciamiento de nuestra Junta Electoral Central al respecto. Y así, leo textualmente, dice la Junta Electoral Central: el funcionamiento del CAE, del Colegio Electoral Administrado Electrónicamente, no puede suponer la modificación o la sustitución de ninguno de los trámites previstos en la legislación electoral aplicable, ni el menoscabo de ninguna de las garantías legalmente establecidas. En particular, en relación al escrutinio realizado por las mesas electorales, la hipotética discordancia entre el resultado obtenido por los medios electrónicos y el que se derive del cómputo manual deberá resolverse mediante la comprobación realizada en ese mismo momento por los miembros de la mesa electoral. Por lo tanto, queda claro que existe una posición de precaución y de consejo de ir lento en el proceso de implementación de nuevas tecnologías. En cuanto a la regulación de la ley que anunciábamos al principio, la ley electoral del Parlamento Vasco que regula voto electrónico, en primer lugar voy a hacer unas pequeñas precisiones en materia de sufragio en nuestro ordenamiento que nos pueden ayudar para entender lo que ha supuesto esta ley del año 1998. Por una parte, y en cuanto a la dimensión conceptual del derecho de sufragio, algunos aspectos muy evidentes pero muy importantes. Por una parte, ya anunciábamos al principio, la existencia de un derecho de sufragio universal y directo. En segundo lugar, se trata de un derecho de carácter personal, que se va a plasmar tanto en la dimensión conceptual como en la dimensión práctica, en su ejercicio, sin perjuicio de que contamos con situaciones excepcionales en las que se ejercita el voto no de forma personal, siempre legitimadas en la implícita autorización del titular del sufragio. Es el caso del voto por correo, del voto por los interventores, artículo 79 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, o el voto asistido por persona de confianza, artículo 87 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Por otra parte, sabemos que tiene que ser un derecho libre en su dimensión conceptual,
Es un derecho que tiene una proyección activa y una proyección pasiva. Y además es un derecho igual para todos los ciudadanos españoles mayores de edad y, por supuesto, que no estén ubicados en ninguno de los preceptos del artículo 2 y 3 de nuestra Ley Orgánica de Régimen Electoral General. En esa dimensión más práctica, en cuanto a la proyección de ejercicio y, por tanto, como digo, esa proyección práctica del sufragio, es un voto que se ejercita para un determinado ámbito espacial, para una determinada elección a Cortes Generales, al Parlamento Europeo, elecciones locales o elecciones en las comunidades autónomas. Es un voto que para ejercerse exige indispensablemente el estar inscrito en el censo electoral vigente. Como decíamos antes, se ejerce obligatoriamente de forma personal, salvo las excepciones ya comentadas. Es un voto único, es decir, para las mismas elecciones el votante tendrá un único sufragio. Y además es un voto que básicamente se reviste de solemnidad y de formalidad. La jornada electoral, y así lo constata la propia Ley Orgánica de Régimen Electoral General, se regula, se desarrolla en nuestra LOREG a través de preceptos del tenor de el presidente anunciará su inicio con las palabras «empieza la votación». O, por ejemplo, solo por causas de fuerza mayor podrá no iniciarse o suspenderse, una vez iniciado, el acto de la votación. O incluso se iniciará la votación a las 9 horas, que continuará hasta las 20 horas de la misma jornada. Todas estas expresiones lo que vienen es a confirmar ese carácter formal y solemne del ejercicio del sufragio. Además, se debe ejercitar de forma secreta, así lo confirma también el artículo 86.5, y finalmente se ejerce por el sistema tradicional, sobradamente conocido por todos nosotros votantes, que es el de sobre y papeleta. La Ley Electoral de 1998 de elecciones al Parlamento Vasco modifica la Ley Electoral 5/1990 de 15 de junio y lo que hace es introducir un capítulo 10 que lleva por título Procedimientos de la votación electrónica. Esta modificación se desarrolla a lo largo de 7 artículos que tienen una peculiar técnica legislativa, puesto que es un único número con 7 apartados, del artículo 132 bis al artículo 132 septies, y que además aduce una disposición derogatoria, 2 disposiciones finales y un anexo de definiciones en relación a herramientas que se utilizan para ejercitar el voto de forma electrónica. Resulta interesante dedicar unos minutos al tenor de la exposición de motivos de esta ley del año 1998 y así ponemos de relieve ciertas reflexiones importantes que motivaron la decisión de esta norma al Gobierno vasco y, por tanto, a su tramitación. En primer lugar, plantea la exposición de motivos que el objetivo que persigue el voto electrónico es la articulación de una nueva forma de participación de los ciudadanos en la red pública. Además, el uso de voto electrónico debe suponer un mayor y un más fácil ejercicio de las libertades públicas. Esta ley pretende educar al ciudadano en el uso, en el conocimiento de las nuevas tecnologías, pretende mejorar, dice la exposición de motivos, cualitativa y cuantitativamente su participación, garantiza el secreto y la libertad de sufragio, evita conflictos en el proceso de escrutinio y reduce el tiempo del mismo, haciendo que el escrutinio en sí sea más exacto. Estos son los objetivos, las reflexiones que demuestran que se ponen de relieve en la exposición de motivos. ¿Cuál es la estructura de la ley? En primer lugar, podríamos hablar de quizás 7 apartados. Vamos a hacer referencia muy brevemente a cada uno de estos apartados. En el primer apartado se describen los elementos necesarios para que el votante ejercite su voto a través de esta herramienta. Se habla de una tarjeta con banda magnética, de una urna electrónica, de una pantalla de votar, una cabina y un software electoral. A continuación, se establece la descripción de los órganos y la distribución de las competencias en materia de voto. Será la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma Vasca la que se encargue de poner en funcionamiento el software, personalizarlo en la mesa, garantizar en todo momento su buen funcionamiento y, por supuesto, su disponibilidad. En un tercer apartado se habla de los medios materiales y las operaciones previas necesarias a la votación. A continuación, se describe el ejercicio de la votación. El votante se dirigirá a la mesa, adquirirá una tarjeta con banda magnética y con la misma se insertará en una cabina
introduciendo la tarjeta en una pantalla de votación. Manipulará táctilmente esta pantalla, seleccionando su opción de voto, que quedará inserta en esa tarjeta. Confirmará, puesto que así se lo exigirá la propia pantalla, confirmará su opción de voto, extraerá la tarjeta y con la misma saldrá de la cabina, se dirigirá a la mesa, se acreditará censalmente, este es el momento de la acreditación, y una vez que se acredite, esta tarjeta será introducida en la urna electrónica por el presidente de la mesa y la urna contará automáticamente ese voto, produciéndose un procedimiento de aleatorización que lo que hace es romper la secuencia cronológica de votante, contenido de voto y momento temporal en el que éste se ejercita. Este proceso de aleatorización consigue, por tanto, mantener el anonimato del votante. A continuación, se describe una serie de operaciones que van encaminadas al escrutinio y al recuento, por tanto, de votos. Seguidamente, el texto legal define las infracciones y sanciones, trata de tipificarlas que se pudieran producir como consecuencia de un uso anormal, perverso, anómalo, por tanto, del desarrollo del proceso de votación. Aquí nos encontramos con una serie de problemas muy difíciles de solucionar. Se habla, por los estudiosos del tema, de la llamada tecnocracia, del conflicto entre el poder técnico, el control técnico y el control jurídico, porque surgen problemas como existe un servicio técnico de apoyo que depende, en este caso, está financiado por el gobierno vasco y que asesora en todo momento cualquier tipo de anomalía o de incidencia. Pero además hay que tipificar cuáles son las conductas infractoras, por lo tanto necesitamos entendernos técnicos y juristas. Y además habrá que tomar decisiones del tipo de paralizar el procedimiento porque ha habido alguna anomalía, catalogar esa anomalía, la trascendencia de la misma para el resultado del procedimiento, determinar si finalmente hay que reinicializar el procedimiento o se puede continuar con el proceso electoral. Todos estos interrogantes no están bien resueltos y son necesarios tener en consideración. Por último, esta Ley Vasca del año 1998 elabora un anexo de definiciones que lo que hacen es poner de relieve la inseguridad del legislador a la hora de regular esta herramienta. Y así se definen qué es cabina, qué significa copia de software, qué es pantalla de votar, qué es responsable de mantenimiento del material de voto electrónico y finalmente, y con carácter curioso, llamamos la atención de nuestro oyente, de nuestro alumno, se define qué es voto electrónico y dice expresamente este anexo de definiciones. Es voto electrónico el conjunto de operaciones efectuadas por el elector y destinadas a votar de forma automatizada sin emplear sobres ni papeletas electorales. En cuanto a la tramitación de la ley, algunas notas. Es una ley que obtiene una votación de sobre 55 votos, 55 son a favor y 4 en contra. Es una votación que se lleva a cabo en sesión plenaria del Parlamento Vasco el 19 de junio del año 1998 y este proyecto de ley es tramitado en la Comisión de Instituciones e Interior. Se trabaja sobre muchas enmiendas, un dato que pone de relieve las muchas que se plantearon. Fueron aprobadas, por ejemplo, 37 enmiendas en comisión, retiradas 39, rechazadas 53 y con carácter transaccional se presentaron 11. Algunas de las enmiendas dejan sobre la mesa los problemas que no están bien resueltos. Por ejemplo, el tema del asesor técnico. Los grupos parlamentarios planteaban la necesidad de que cada grupo tuviera su propio asesor técnico y que además la financiación de todos ellos corriese a cargo del Gobierno vasco para evitar discriminaciones. Esta enmienda fue rechazada. Por otra parte, también se planteaba la necesidad de una doble acreditación, es decir, no solamente que se acreditase el votante en el momento de depositar su tarjeta ya con la opción de voto en ella, sino también al recoger la misma para poder evitar conductas anómalas como el destrozar tarjetas, el sacar tarjetas del recinto de votación, etcétera, etcétera. La única enmienda que quizá con mayor relieve fue aceptada es aquella que planteaba la necesidad de una utilización progresiva y paulatina de esta herramienta que en todo caso respetase la ortodoxia del voto clásico tradicional con sobre y papeleta. En relación a la aplicación de la ley, esta ley nunca se ha llegado a aplicar a ningún proceso electoral, esta ley del año 1998, y de hecho las disposiciones finales resultan
relevantes porque ponen de relieve que en caso de que el Gobierno decidiese aplicar esta ley, que hoy en día, curiosamente, sigue en vigor, el Gobierno debería volver a consultar al Parlamento, debería decidir qué mesas utilizarían esta herramienta y, al mismo tiempo, tendría en todo caso que garantizar la compatibilidad de su uso con el sistema tradicional de sobre y papeleta. Como valoraciones a esta ley, los trabajos, las reflexiones de los estudiosos de nuevas tecnologías y procesos electorales que han centrado su atención en este tema reflejan que determinados aspectos que se critican y se consideran desventajas para otros sectores de la doctrina son quizá aciertos, y por ello nos encontramos quizá en una descripción general, en una descripción amplia sobre la utilidad y el contenido de la ley, como ventajas que es una ley que otorga mayor precisión, mayor confidencialidad al ejercicio del voto, quizá mayor seguridad y rapidez, que hace que el secreto no sea una característica disponible, que reduce los costes en cuanto al trabajo de la fase de escrutinio, que podría fortalecer la participación ciudadana y que, en definitiva, supone un mayor acercamiento de la sociedad a las nuevas tecnologías. Desde la otra perspectiva, desde el otro lado, como desventajas se plantean la falta de seguridad que observan gran parte de los ciudadanos, la discriminación cultural, la brecha digital a la que nos referíamos previamente, el enfrentamiento entre el control técnico y el control jurídico respecto de todas esas fases que hemos ido describiendo, los excesivos gastos. Es cierto que las herramientas tecnológicas devienen obsoletas con mucha rapidez, la vulneración del voto secreto en caso de manipulaciones informáticas y, en definitiva, la llamada fascinación tecnológica, ese efecto placebo que a veces proporcionan las nuevas tecnologías. Como última reflexión, y ya para concluir, simplemente decir que la situación desde el año 98 evidentemente ha evolucionado mucho y que incluso el propio legislador vasco, ya en otro proyecto de ley que no llegó a meta porque finalmente caducó, plantea quizá ya una cierta prudencia y precaución en esa ilusión, en esa positiva valoración de la ley del año 98. Y así simplemente dejamos de relieve que la exposición de motivos del proyecto del año 2004 se refiere en estos términos. El voto electrónico plantea una pluralidad de efectos y, en definitiva, el progreso tecnológico tiene diversas proyecciones, no solo positivas, sino también negativas, y, por tanto, no solo puede potenciar el ejercicio y el desarrollo de las libertades, sino que en determinados casos podría reducirlo. Esto el legislador del año 98 no se lo planteaba. En segundo lugar, plantea esta exposición de motivos del año 2004, los principios democráticos deben ser el norte y guiar al progreso tecnológico y no invertir este orden necesario. La aplicación del e-voting, del voto electrónico, debe ser una aplicación gradual, dulce, progresiva. Y además, el voto electrónico debe respetar siempre que el legislador no altere la cultura electoral clásica, el electoral heritage al que nos referíamos al principio, un sufragio universal, libre, directo, igual y secreto. Pues nada más y muchas gracias.